Amados, tan pronto estamos de pedir al Señor que Él nos visita. Tan pronto es el corazón del creyente de decir: Señor, aquí estamos, queremos verte. Tan pronto está nuestro anhelo, tu rostro buscaré. Pero en cada momento de cada una de las vidas que vemos en la palabra, cuando el Señor hizo pasar su presencia. Lo vimos hoy con Habacuc, lo vimos hoy con Isaías. Lo vimos hoy solamente mencionando la vida de Moisés. A cada uno de ellos, cuando el Señor apareció a sus vidas, ellos se quedaron sobre sus rostros. Este no es un estadio con una audiencia que se embulla mucho. Este no es un pueblo redimido que está embullado. Este es un pueblo redimido que sabe su lugar. Este es un pueblo que sabe lo que no somos porque conocemos a aquel que es. Estos no son reinos y reinas, no somos reyes y reinas, somos un reino de sacerdotes delante de Él. Hemos sido dado, concedido lino fino. Lino resplandeciente. Dado por el Cordero de Dios para nuestras vidas. Eso habla de la naturaleza de Él. Habla de su santidad, habla de su hechura, habla de lo que Él puede hacer, su obra, no nuestras obras. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Pero Él nos ha concedido lino fino, donde no hay sudor, donde no puede haber la energía del hombre, donde no puede haber el intento del hombre, donde no está mi voz, sino que es su voz que preside en medio del diluvio, donde en su templo todo proclama su gloria, donde la tierra está callada, porque Él llena todo en todo. ¡Qué gloria tan excelsa! ¡Qué excelso! ¡Qué gloria más supremo! Que cuando entra uno de los reyes de la tierra, uno necesita gran aplauso, necesita para ser elevado, pero Dios jamás necesita ser elevado. Él no necesita la exaltación, Él es Dios. Es el privilegio de este pueblo redimido de reconocerlo. Y del salmista cuando dijo: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre para siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En la abundancia, en la escasez, bendeciré a Jehová. Su alabanza estará en mi boca de continuo. Aleluya. Alabanzas sean a nuestro Dios. Sean dados para siempre a Él. Amados, les invito en esta noche a abrir sus Biblias conmigo en Habacuc y en el capítulo 3, donde en cada una de estas sesiones, en cada una de estas reuniones hemos comenzado. Apenas mañana tenemos 2 plenarias más, pero en esta noche queremos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué aprovechar bien el tiempo? Porque los días son buenos y gloriosos, así dice la palabra. Más vale que entendamos. Aquí en España dice mucho vale. Más vale que entendamos que los días son malos, que los días son perversos,
que en el día en el cual estamos viviendo, el Señor dice que son malos. Hay pueblo que dice a lo malo bueno y al bueno malo. Pero a lo que el Señor dice que es malo, vale que nosotros también digamos que es malo. Y cuando el Señor hizo que Salomón también entendiera que debajo del sol todo es vanidad. No algunas cosas, no en algunos momentos, sino que debajo del sol todo es vanidad. Y cuando la palabra dice que cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. Así dice el Señor. Usted y yo somos expertos en decir esta gran palabra, pero. Y somos los primeros que intentamos a salvar lo que no puede ser salvado. Tratamos de alguna manera hacer. Y el Señor sabe, porque su voluntad es perfecta. Es la palabra de Dios que tiene una voluntad exacta y su voluntad será cumplida. Aquí en Habacuc capítulo 3, amados, y en el versículo 18, ni tenemos que leer el versículo 17 otra vez, ¿verdad? Aunque no hay. Versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y anoche en esa primera sesión, hermanos, el Señor nos habló claramente que Él es el Dios de nuestra salvación. Él es nuestro refugio. En medio de la guerra, en medio de la dificultad, en medio del desastre, Él es salvación nuestra. Y cuando Habacuc puede decir mi salvación, es porque él halló que no había nombre en otro donde hay salvación. Hay uno solo en el cual hay salvación. Él es mi salvación. Y entonces en esta mañana considerábamos que Él también es la vida de la iglesia. En esa semilla santa está la vida. Y pasa lo que pasa, Él es la vida de mi alma. Aquí lo que dice en el versículo 19, Jehová el Señor es no solamente mi salvación, sino que no también Él es mi fortaleza. Entonces, en mi debilidad, decía el apóstol Pablo, en mi debilidad, ¿quién es el fuerte? Aunque no haya hoja, aunque no haya, Él es la vida de mi alma. Él es la fortaleza de mi corazón. Y cuando puede decir mi salvación, mi fortaleza, pero Él no termina allí, amados, sino que Habacuc entiende quién es el Salvador en medio de los tiempos y quién es la fuerza de su vida. Pero entonces el Señor le ha enseñado algo hermoso. Y esta noche el Señor también nos quiere hablar de un andar. En medio de los tiempos, Él nos hace entender cómo andar. Si entendemos quién es Él, nuestra salvación, y quién es Él, nuestra fortaleza, mira lo que dice después en la segunda parte del versículo 19. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habla de mi salvación, habla de mi fortaleza y habla de mis alturas. El Señor es aquel que trata con el andar del creyente. Cuando entendemos, amados, quién es Él, Él trata con nuestro andar. Mira el capítulo 1, por favor, de este libro.
estos primeros 4 palabras. El capítulo 1, versículo 1 dice la profecía. Normalmente una profecía es algo que se oye, que se escucha. Pero esta era una profecía que Habacuc pudo ver con sus ojos. Tan palpable era, tan hermoso era la manera que el Señor habló a la vida de Habacuc, tan real era para él que él sí tuvo ojos para ver. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y en el versículo 3, él pregunta algo al Señor. Dice, ¿por qué me haces ver? Es que, Señor, quiero ver tu gloria. Es que, Señor, quiero ver tu victoria. Es que, Señor, quiero danzar delante de ti, quiero gozarme en tu salvación. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Sigue diciendo, y haces que vea molestia. Señor, ¿qué es este trato que estás teniendo en mi vida? ¿Por qué es que estás haciendo que mi vida vea la iniquidad? Amados, esto de darnos pie de sierva, es que cuando el Señor nos da pie de sierva, ¿sabe que las siervas son animales que sus mismas, los pies del mismo sierva son hechas de parte del Creador para que suban? Pero para subir tienen que saber primeramente qué es estar en lugar bajo, para entonces poder subir. Y el Señor hace que Habacuc vea aún ese lugar tan bajo. Y esta noche, hermanos, si me pueden acompañar a Romanos capítulo 13. Que el Señor nos puede hacer entender cómo es que Él ve el andar de su pueblo. De qué manera es que Él quiere tratar en nuestras vidas. Él es nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. Y Él es aquel que nos hace andar por alturas que Él nos quiere conceder. Para poder entender las alturas tenemos que hacer una diferencia entre las alturas y los lugares bajos. Cuando llamamos todo bueno, cuando limpiamos las casas y al limpiar la casa para que todo se ve bien y solamente ponemos todo en un closet y cerramos y decimos que todo está limpio. O cuando barremos las cosas y escondemos todo el sucio para que nadie lo ve y decimos que todo está muy bien. Cuando en nuestra vida espiritual hay apariencia, entonces no podemos hacer la diferencia que hace el Señor. El Señor dice, yo haré que mi pueblo ande por lugares altos. Pero para eso tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo vil. Entre eso que es precioso y entre eso que es pecaminoso. Aquí en Romanos capítulo 13, amados, ustedes recordarán antes de entrar al final de este capítulo donde queremos llegar, ustedes recordarán que en el capítulo 12 hay un rogar al pueblo de Dios. El apóstol Pablo de manera, con todo su corazón en el Espíritu, él dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos sobre un altar. Que sea tu misma vida un sacrificio. ¿Qué hace con el sacrificio, amado, sobre el altar?
se quema por completo. Y ese es un olor fragante delante del Señor cuando es totalmente quemado. Problemas cuando mi identidad queda, cuando mi opinión queda, cuando mi voz se oye, cuando mi voluntad está allí y cuando hay batalla, mi voluntad con la voluntad de Dios. Y entonces aquí está este culto racional que dice que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el versículo 2 dice, de modo de quien se opone versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y en esta mañana también el Señor nos habló en cuanto a la transformación. El Señor quiere hacer una obra de transformación en nuestras vidas. En el capítulo 13 hay una serie de exhortaciones. Exhortaciones que muchas veces ni lo sabemos, ni lo leemos. Lo pasamos por alto. Pero son exhortaciones al pueblo de Dios, un pueblo que se ha sometido a la voluntad de Dios. En los versículos 1, solamente ojealo por favor, porque no tenemos el tiempo en esta noche de leer cada versículo. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, ¿lo están ojeando? Versículo 5, todo tiene que ver con estar sujetos. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Está hablando de estar sujetos a la autoridad. O sea, siendo sensible ante Dios y caminando, viviendo delante de Él en todo tiempo. El Señor nos habla de lo que sería lo opuesto. Lo opuesto a ser sensible delante del Señor es que seamos un pueblo rebelde. Lo que yo quiero hacer. Hay una denominación muy conocida en los Estados Unidos que se conoce como aquellos que son muy rebeldes. Se dicen que son cristianos y mencionan el nombre de Jesucristo como el Señor y como el Rey, pero son muy rebeldes contra la ley. Incluso no pagan impuestos, simplemente no pagan impuestos. Dicen que no es de Dios. Obviamente no han leído Romanos capítulo 13. No observan lo que es la sujeción a las autoridades, porque tienen su propia autoridad en el nombre del Señor. Me hace recordar de los tiempos de Coré, cuando él levantó su propia opinión en frente de Moisés, y cuando había una insurrección contra el Señor. Decían que era contra Moisés, pero en el pueblo del Señor había una rebeldía tan grande. En los versículos 6 al 8, ojalá que pueden también verlo rápidamente con sus ojos, pasar por allí. Porque en los versículos 6 al 8 habla de vivir una vida honorablemente, delante de todos, vivir en justicia. Son mandamientos o exhortaciones prácticos para el pueblo de Dios. Si hemos presentado nuestro cuerpo delante del Señor, la manera que vamos a vivir es honrosamente delante de Él, es honorablemente, para que la gente vea que realmente ya no está viviendo yo, sino que está viviendo Cristo en mí. En el versículo 9 y 10, como que decir el colmo. Si de verdad uno está viviendo delante de Dios y solamente con Él siendo la autoridad suprema, entonces el trato uno con el otro habrá evidencia. Y en ese trato hasta algunos de los mandamientos que está escrito allí. Y dice como resumen las últimas palabras: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Exhortaciones. Y quizás usted está leyendo algo allí y el mismo Espíritu Santo está trayendo a su corazón: no soy tan sumisa como debo estar, como debo ser. Con mi jefe tiendo a levantarme, o contra mis padres, o contra mi esposo, o contra los hermanos. Tiendo a opinar mucho, tiendo a tener mi voluntad. O quizás es por apariencia mi humildad y por dentro, pero como el Señor conoce el corazón y no se puede impresionar por nuestra apariencia. Quizás el Espíritu Santo está tocando nuestras vidas aún ahora, donde dice que en el amor está el cumplimiento de la ley, y sabemos que el Señor está tratando en nuestra vida en ese área, que hay falta de amor, que hay falta de la presencia del Señor en nuestras vidas, que fluye, que nuestra copa rebosa, que no es obvio, porque solamente hay queja y hay rencor y hay amargura. Si es así, el Señor también está muy presente para trabajar en nuestras vidas. Examíname, oh Jehová, y ve si hay camino de perversidad en mí. Límpiame, Señor. Cuando David dijo delante del Señor: Señor, límpiame. Traiga tu jabón, tu detergente, que es la sangre de Cristo. Tráigalo a mi vida y lávame. Y seré más blanco que la. Es la obra de Dios en la vida del creyente. Pero aquí en el capítulo 13, donde queremos llegar, el versículo 11. ¿Qué tiene que ver esto con Habacuc? ¿Qué tiene que ver esto con aunque? Es que el Señor está tratando que en medio de estos tiempos, el Señor nos quiere hacer entender cómo andar en las alturas que Él tiene para nuestras vidas. En el versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, o sea, persuadido en cuanto a los tiempos, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. En esta mañana habíamos visto cómo es que el pueblo del Señor estaba durmiendo. No podían escuchar la palabra del Señor. El mismo pecado los había hecho que ellos se fueran a dormir. El Señor hablando, el Señor tan preciosamente a la vida de Habacuc, que él podía ver la profecía, y había otros que estaban durmiendo, no podían ver. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está, mira esto, amados, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas? Amados, el Señor quiere prepararnos. En medio de este tiempo, el Señor quiere prepararnos. Igual cuando el Señor estaba preparando la vida de Habacuc, en medio de esa profecía que él mismo decía: pero ¿por qué me está haciendo ver estas cosas, Señor? Es porque el Señor le estaba preparando para que en el día donde las hojas, cuando no había, entonces su vida estaba preparada para decir: yo me regocijaré en gran manera en Jehová. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amado, ¿sabe cuán importante es la preparación que hace el Señor para nuestras vidas? ¿No sabe usted que el Señor está formando un pueblo? Que el Señor está formando un pueblo.
Cuando el Señor dice, cuando Jesús dice, yo edificaré a mi iglesia, ¿qué está haciendo el Señor? Está formando, está edificando, está haciendo una obra gloriosa en nuestras vidas. Y no lo hace de la manera que nosotros decimos. Nosotros decimos, Señor, haga esto. ¿Nunca has orado de esa manera? Señor, queremos esto. Señor, esperamos esto. Y hasta decimos a Dios, te haga. Y el Señor Santiago, pides, pero pides. Hoy en día ya no se pide al Señor, sino que se demanda al Señor. Y declaramos al Señor, muerda la lengua. Declaramos al Señor. Nos atrevemos a hablar al Creador y al sustentador de todas las cosas. Nos atrevemos a hablar de tal manera, como que si Él fuera hombre, a nuestra voluntad. Cuando el Señor se muestra y cuando el Señor nos prepara mostrándonos la iniquidad para que podamos hacer diferencia, tal como Él hace diferencia. Acompáñame, por favor, hermanos, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. El Señor quiere un pueblo preparado, un pueblo bien preparado. Pero, ¿para qué? Lucas capítulo 1 nos dice para qué. ¿Para qué leímos en Romanos? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Para qué entonces? Somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos, dice la palabra. Es un proceso, nuestra salvación está seguro en Cristo Jesús, pero el Señor nos está salvando de nosotros mismos. De momento en momento, yo no sé si usted ha experimentado tal cosa. Cuando el Espíritu Santo te visita y en ese momento te arruina por completo. Como que decir, eso no es la vida de Cristo, esto es tu vida. Y cuando Pablo decía, juntamente con Cristo, estoy. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe de Cristo Jesús, el que dio su vida por mí. ¿Para qué? ¿Para qué es que el Señor quiere preparar a este pueblo? ¿Para qué es que el Señor quiere hacernos entender cómo andar delante de Él? Dice en Lucas capítulo 1 y en el versículo 16. Lucas 1, 16. Dice, y hará, hablando de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor. Hermanos, el Señor nos está preparando para Él.
El Señor nos está preparando para ser un pueblo bien dispuesto para Él, no medio dispuesto. ¿Sabe? Una de las cosas más tristes en el pueblo del Señor es cuando nos reunimos y el Señor en su gran misericordia hace llegar del norte, del sur, del este y del oeste a su pueblo, pero venimos más listos para esto en vez de para Él. Y entonces al principio de una reunión, lo cual normalmente se llama un presidir, un abrir, ¿saben lo que viene siendo? Como una porrista, que tiene que de alguna manera, porrista tiene palabra aquí, tiene sentido, de alguna manera motivar al pueblo que alaben al Señor. Y muchos de nuestros cánticos vienen siendo como cánticos de porrista. En vez de un corazón, mi corazón está dispuesto, cantaré salmos. Trovaré alabanza a mi Dios. Porque hay un problema en el andar del creyente. Hay un problema. Y el Señor dice, yo quiero que mi pueblo, aquel pueblo que me he mostrado que yo soy su Salvador y que yo soy la fortaleza de su vida, yo quiero que este pueblo ande en alturas. En medio de los tiempos anda en alturas. Pero para eso tiene que hacer diferencia. Una diferencia. Porque el Señor está haciendo un pueblo preparado para sí mismo. Imagínense, hermanos, lo que son algunas de las ilustraciones que nos da la misma palabra del Señor en cuanto al pueblo. Un pueblo, somos, dice la palabra, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué hace un heredero? Un heredero espera. Heredero, espera. Soy un heredero. Pero ¿no recuerda que el Señor también habló en el libro de Lucas sobre un heredero? Uno que fue a su padre y dijo a su padre, dame todo lo que es mío. ¿No recuerda? El hijo pródigo. Un hijo que no estaba preparado. Un hijo que no estaba listo. Un hijo que no entendía las riquezas de su padre. Heredero, pero no estaba listo. Pero demandó de su padre las riquezas. ¿Y qué hizo con esas riquezas? Perdió todo. Perdió todo. El Señor quiere hacernos un pueblo preparado para Él. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. También la palabra habla al pueblo de Dios como un atleta. Que estamos en esta carrera de la fe, hebreos, ¿verdad? En esta carrera de la fe, con los ojos puestos en Cristo. ¿Quién es el galardón del pueblo? Cristo. Pero cuando no entendemos el galardón y cuando no somos un pueblo, un atleta bien preparado, ¿qué va a pasar? Nos vamos a cansar y echar para atrás. ¿Se da cuenta cuán importante es ser un atleta bien preparado? También hay otra ilustración que veo en el pueblo, en la palabra de Dios. Es una mujer encinta. Se habla en Apocalipsis. Más antes Pablo decía, como una mujer, como una, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se está hablando de la formación de Cristo en nuestros corazones. Pero Apocalipsis habla de una mujer encinta. ¿Qué pasa con una mujer encinta? ¿Qué hace con su pancita? No estoy embarazada. Tengo demasiados años, lamentablemente. Pero mira, ¿y qué pasa cuando una mujer encinta no entiende su estado? No entiende ese proceso que está aconteciendo en su vida. ¿Qué pasa con esa criatura? Amados, la preparación que nosotros decimos, que sea eso para aquellos que van al instituto bíblico.
lo que nosotros despreciamos, hablamos en el día de hoy. ¿Cómo es tan fácil que nos echamos a dormir con la palabra de Dios? O ponemos mayor prioridad a las cosas en vez de entregarnos en la oración y en la palabra. De reconocer que el Señor está preparando nuestras vidas. Que no tomamos el nombre del Señor como lema, sino que Él está escrito sobre nuestros corazones y en nuestras frentes. Que su corazón no está en este oído, sino que está en este oído. Que está escrito en nuestros corazones. Amados, esta necesidad de preparación es porque el Señor quiere renovar nuestras mentes. El Señor anhela que vivamos no una vida vana y sin propósito, sino que una vida intencional y con dirección. No una vida centralizado en el yo, en el mí, en el mío, sino que centralizado en Cristo Jesús. No una vida llena de pecado, llena de iniquidad. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Un creyente que anda, dice la palabra, de iniquidad en iniquidad, hasta que habla iniquidad sobre iniquidad, dice en Isaías. Cuando las iniquidades han aumentado, sin embargo, hay fiesta para el Señor y hay lunas, nuevas lunas y hay toda. Pero el Señor dice, no hay mi presencia. Cuando hay una vida tan dirigida hacia sí mismo en vez de dirigido al Señor. En vez de dirigido en la fe, en la obediencia y en la pureza. Por favor, amados, acompáñame a Mateo capítulo 25. Para el tiempo que nos resta, lo cual es muy poco porque entiendo que tenemos cena en esta noche, que ese timbre nos va a interrumpir. Pero sé que tenemos hambre, ha sido un día largo, ¿verdad? Y yo sé que tienen un banquete allá esperándonos. Amén. No solamente del pan vivirá el hombre, ¿verdad? Amén. Amén. Para el tiempo que nos resta, hermanos, quisiéramos hacer una diferencia entre dos palabras y confío que esto les sirve de manera espiritual, porque ambas palabras son palabras bíblicas y ambas palabras son palabras que usamos mucho, pero que poco entendemos y tiene que ver con el andar del creyente. Tiene que ver con la manera que nosotros andamos delante del Señor, nos conducimos delante del Señor en medio de los tiempos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta planificar? Algunos están sonriendo como, y especialmente las mujeres, quiero decir, ellas están. Pero hay algunos hombres también que ¿a cuántas de nosotros nos gusta programar las cosas? Agendar bien. ¿Sabe por qué, verdad? Porque las sorpresas muchas veces pueden ser muy desagradables. Las sorpresas, por ejemplo, la programación lo hacemos para evitar una crisis. Tratamos de tener todo listo y en orden para evitar caos. Tratamos de trabajar correctamente y en orden y con todo lo que tenemos, con un presupuesto exacto para evitar escasez. Nos gusta programar, nos gusta planificar, nos gusta ser gerentes de nuestras vidas, administradores. Graduamos de la vida natural todos con una maestría en lo que es negociando nuestra propia vida, administración de nuestras vidas. Y es un gran problema.
para asegurar que siempre va a haber frutos en las vides, producto del olivo, para que siempre haya ovejas en la majada, para que siempre haya vacas en los corrales. Planificamos, por lo menos tratamos. Sin embargo, este andar delante del Señor es un andar de fe. Es un andar que Él es aquel que planifica, no nosotros. Solo Dios es aquel que hace su perfecta voluntad y usted y yo nos quedamos postrados. El andar del creyente es sobre nuestras rodillas. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué dice? Volarán con poder como el águila. Y después, ¿qué dice? Volarán, correrán. Y después, ¿qué dice? Caminarán. El Superman hace lo opuesto. El Superman cambia, camina, corre y vuela. El creyente entiende que el Señor es su salvación y su fortaleza, y entiende lo que es la humildad delante del Señor y caminar delante de Él. Es un proceso muy diferente, amados. Ese es un andar en las alturas, donde el Señor nos lleva paso por paso en la fe de Jesucristo. En los tiempos donde está el Señor así: Señor, ¿por qué me hace ver la iniquidad? Señor, ¿por qué me hace ver esta visión de molestia? Es necesario, Habacuc. Este es el andar que tienes que entender. En Mateo capítulo 25 es un pasaje bastante conocido. ¿Cuántos vírgenes habían? ¿Cuántos tuvieron sus lámparas llenas? 5. Tuvieron lámparas llenos de aceite, ¿no? Frascos de aceite llenos para su lámpara. ¿Cuántos fueron para buscar a su novio? ¿Cuántos estaban esperando? Vírgenes. ¿De qué hablan los vírgenes? Un pueblo redimido, un pueblo purificado, un pueblo delante de Dios. 10. Solamente 5 preparados. Pero los otros 5 no estaban preparados. ¿Sabe lo que tenía? Tenía un plan. Ellos sí eran gerentes en el plan. 5 preparados y 5 bien en la administración. Mira lo que dice en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ese fue su plan. Vamos a ir a comprar. No tenemos de otro, tenemos que ir. No hay problema, vamos a resolver el problema. Tenemos un plan. Pero las otras 5 estaban bien preparados. Amados, cuando decimos y cuando el Señor dijo: de esta manera oréis, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es hecha y nosotros solamente somos preparados para esa voluntad perfecta. Pero aquí habla de 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. 5 muy bien en los planes, pero insensatas. 5 bien preparadas y sabias. ¿Qué tipo de creyente es usted, hermano?
hermana. Estamos haciendo una diferencia entre lo que es la planificación y la preparación. Y el Señor dice que un creyente bien preparado para el Señor es un creyente que solamente está sujeto al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 16. Vamos a definir esto un poquito más con la palabra del Señor. La diferencia entre la planificación y la preparación. Nosotros que tendemos a ser gerentes administrativos en la planificación de nuestra vida. Sin embargo, eso hace, hermanos, que nosotros nos olvidemos del consejo de Dios. Proverbios capítulo 16. Y en el versículo 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Cuidado. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios Quisiéramos solamente poner, todos los caminos del hombre son limpios. Lo he leído, predicado de esa manera, no lo creo. Qué cómodo. El Señor dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3. Encomienda a Jehová tu planificación. Encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová tu mente y tu corazón. Encomienda a Jehová, suéltalo, entrégalo, ríndelo delante del Señor y no lo tomes otra vez. Qué interesante que ese joven rico, léalo, cuando él vino al Señor, él vino postrándose delante del Señor. Él no vino como, él vino en posición de humildad, rindiéndose y dijo, Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Y cómo se fue ese? Tomando su vida otra vez. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aleluya. Amados, el problema en encomendar a Jehová nuestros caminos y no planificar más es que mi inclinación es ser gerente de mi vida. Tengo estas ideas brillantes que me llevan a la muerte. Tengo estas ideas, estos conceptos. Déjame hacer esto, estas motivaciones de corazón, el cual me hace apartar del Señor en vez de acercarme al Señor. Cuando, no sé si le ha sucedido en un momento que se ha entregado al Señor, pero de pronto vemos que las hojas van cayendo. Vemos de pronto en nuestro alrededor que no hay bendición, lo que nosotros llamamos bendición. ¿No sabe, hermanos, que parte de la bendición del Señor para su pueblo es este mismo? ¿No sabe usted, amados? No pueden distinguirlo, no puede definirlo, que parte del plan de Dios en hacer que no haya ovejas, que no haya fruto, que no haya en los corrales ninguna vaca, que haya escasez, es porque es el trato glorioso de Dios en nuestras vidas. Y allí hay bendición. El Señor tratando. Pero cuando no está en mi deleito, lo que yo quiero ver,
retomo mi vida para entonces otra vez planificar. Y ahí está, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso habla del pueblo de Dios. Entregando mi vida, retomando mi vida. Diciendo, Señor, heme aquí, no estoy allí, Señor. Señor, toca mis labios con ese carbón encendido. Señor, un momentico que necesito tener una conversación. De lunes a viernes viviendo de una manera en la calle y ahora es sábado y domingo. Déjame poner. ¿Cómo puede venir de un árbol fruto de bendición y fruto de maldición? Y el Señor viniendo al corazón y diciendo, yo soy tu salvación y yo soy tu vida, pero yo quiero hacerte andar sobre alturas. Quiero darte pie de sierva para que entiendes lo que es caminar conmigo, como Enoc caminó con Dios. En Mateo capítulo 24 y en el versículo 42. Hermanos, nosotros no planificamos una enfermedad. Nosotros no planificamos una muerte. No planificamos una crisis. No planificamos una emergencia. No planificamos un accidente, si no, no fuera la palabra accidente. El Señor permite todas estas cosas. Job no planificó su propia vida, pero fue el trato de Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? En el capítulo 24 y en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No podemos planificarlo, hermanos. No podemos. La planificación no nos es dado. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Si no podemos planificar, ¿qué debemos hacer? Por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En este andar delante del Señor, perdemos tanto tiempo tratando de planificar y diciendo que es la obra de Dios. Amados hermanos y hermanas, consiervos en el Señor, muy encarecidamente, aquellos que están lidiando en la obra del Señor, diferenciamos aquello que es la obra de Dios y aquello que es la obra de nuestras manos. El Señor es aquel que edifica su iglesia. Nosotros edificamos nuestras iglesias. El momento que decimos mi iglesia, hay un gran problema.
ya tiene identidad de gloria. La gloria de gloria llena ese templo. Pero Él tiene su templo. Y Él dice que su reino no es de este mundo. Él mismo lo ha dicho. Sus discípulos trataron de impresionar al Señor diciendo, mira este templo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Señor, pero ¿cuándo vendrá tu reino? Otra vez tratando de hacer que el Señor traiga su reino aquí. El Señor diciendo, mi reino no es de este mundo. ¿Ustedes creen que el Señor planifica mal? ¿Ustedes creen que el todo sabio Dios, el santo Dios, hará un plan que no es perfecto? Que el Señor nos ayude a entender sus tiempos, que a entender su obra. Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo 13. ¿Quién sabe el plan de Dios? ¿Quién entiende la mente de Dios? ¿Quién puede aconsejar al todo sabio Dios? ¿Quién puede opinar delante de Él? Marcos capítulo 13 y en el versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué hacemos? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿cómo viene, hermanos? No os haya durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos lo digo, prepárense, prepárense, prepárense. Amados, si nosotros sabemos muy bien Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, yo sé los planes que tengo. ¿Quién está hablando allí? Y nosotros de alguna manera aconsejamos al Señor, recuerda tus planes. Mira, la promesa es taca, 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 taca. Y nosotros decimos al Señor sus promesas. Reconocer delante de quién andamos. Venir delante de Él con humildad de corazón. Andar en esos lugares de alturas con el Señor, postrados delante de Él. Este andar es sobre nuestras rodillas, hermanos. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 11. Solamente al decir este texto todos deben decir, ajá, ajá. Hebreos capítulo 11. Hermanos, consideremos por un momento la secuencia de estas dos palabras. Hemos hecho la diferencia entre planificación y preparación.
Ahora consideremos, por favor, la secuencia. O sea, ¿cuál vino primero? ¿Cuál viene primero? ¿Preparamos primero y después la planificación? ¿O planificamos primero y después la preparación? ¿Cuál viene primero? En la agenda de Dios, Él es aquel que planifica. Y nosotros somos llamados solamente a estar preparados. Nosotros muchas veces en este andar planificamos y entonces nos preparamos basado en esa planificación que decimos que es espiritual. Y perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Cuando el Señor viene primero en Hebreos capítulo 11, entendemos en el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Este es un andar de fe. Este andar en el Señor. ¿Qué parte de la fe, o sea, un andar de completa confianza en el Señor requiere nuestra planificación? ¿Qué parte de la fe en Jesucristo requiere nuestra participación en planificar? En toda nuestra vida, hermanos. Hoy en día se llama de la planificación familiar. Y desde chiquitos se ponen los niños en esos corrales que son como tronos. Y el niño aprende a hacer. Ya ni el niño está hasta hacia los padres. ¿Se ha dado cuenta? Esos corrales es que el niño es hacia afuera mirando. Como que diciendo, tú eres el rey de tu vida. Y tú puedes hacer tu propia opinión. Y de esa manera nosotros crecemos. Pensando que nosotros tenemos el mando, que tenemos el timón en las manos y el Señor solamente está allí para bendecirnos. Y que el Señor bendice a su pueblo no importa qué. Aquí en Hebreos capítulo 11, donde dice en el versículo 5, habla de Enoc, ¿verdad que sí? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardón de los que le buscan. Le pregunto, hermanos, aquí en el versículo 7 menciona a Noé. Noé vivió en tiempos de destrucción total. En todas las escrituras no hay otro como Noé que entendió lo que era la destrucción mundial. Creyente que experimentó la destrucción mundial. Nosotros hablamos de la pandemia. Hablemos de lo que pasó con ese diluvio. Donde solamente habían ¿cuántos en ese arca? 8 vidas. La destrucción total. Y la pregunta es, ¿cuánta planificación tuvo que hacer Noé? En medio de esos tiempos, cuando no había hoja, no había árbol, no había ovejas, no había vacas, no había producto del olivo, pero allí estaba el arca. Allí estaba esa simiente santa, allí estaba la salvación. Y entonces la pregunta es, ¿cuánta preparación tuvo que hacer Noé? Planificación no hizo, pero
Preparación. Dice en el versículo 7, si pueden leer conmigo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor planificó, hermanos. No, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Hermanos, cuánta planificación hizo Abraham, que dice en el versículo 8. ¿Cuánta planificación pudo hacer él cuando el Señor llamó a Abraham a salir? Dice al final del versículo 8, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuánta planificación puede hacer él? Nada. Ninguna. Es que la fe implica un corazón preparado para el Señor, para que pasa lo que pasa. El día que Abraham decidió planificar su vida, ¿qué pasó? ¿No recuerdan una gran planificación que hizo Abraham con su propio entendimiento? Ismael. ¿Se da cuenta, hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos que este andar delante del Señor, para que pasa lo que pasa, el Señor tiene todo bajo su control? El Señor está entronado, Él sabe todo, es su plan. Y por eso el Habacuc puede decir, si hay o no hay, aunque no haya, con todo, yo me regocijaré en Jehová. Yo me gozaré en el Señor de mi salvación. Yo me gozaré en Jehová mi fortaleza, porque me ha hecho andar sobre mis alturas. Amados, una fe que no tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la preparación de corazón. Pueden estar de pie conmigo. Comenzamos en esta noche en el libro de Romanos. Y lo que no hicimos es que no terminamos los últimos versículos de Romanos. Y si usted permite, yo voy a leer esos últimos 3 versículos. Habíamos entendido en el capítulo 12 que dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis todo vuestro cuerpo en sacrificio agradable delante de Él, para que puedas comprobar la voluntad de Dios, lo que Él ha hecho, lo que es su plan. La voluntad y plan de Dios, sinónimo. Y después habla de que un creyente tan sometido al Señor también será sometido a las autoridades. Entenderá en su andar lo que es andar en humildad. Entenderá este trato con los hermanos en amor. Su vida será esa ilustración de un sacrificio agradable delante de Dios. Pero al final dice esto: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne jamás pueden entender el plan de Dios. Jamás puede entender cuando el Señor está permitiendo escasez. Cuando el Señor está tratando. Jamás puede entender cuando el Señor está trayendo un sacudir a nuestras vidas. La carne se opone contra la voluntad de Dios. Y entonces hay que rellenar el tiempo con algo para el creyente, y ahí es cuando empezamos a declarar y ser porristas en la iglesia y tratar de llenar con vida de bulla para reemplazar la vida del Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo tiene su lugar en nuestras vidas, cuando somos vestidos de luz, hermanos, cuando entendemos lo que es andar por las alturas, porque el Señor nos ha mostrado cómo andar. Hermanos, este es un caminar delante de Él. Doy gracias al Señor por los años de volar. Fue precioso. Esos años del regocijo delante del Señor, de la salvación del Señor, de esos días frescas de entender lo que es la salvación de Cristo Jesús en mi Salvador personal. Y también doy gracias al Señor por lo que Él me hizo entender en este correr delante de Él, correr hacia Él apasionadamente, huyendo del mundo, corriendo hacia Él. Pero viene un momento en la vida del creyente que es un caminar, y caminar con Dios en medio de la escasez, en medio de la necesidad, y cuando no hay nadie a la izquierda y nadie a la derecha, cuando nadie está solamente con los ojos puestos en Cristo, estoy caminando de gloria en gloria en Él, de gloria en gloria, y no hay plan. No hay plan A, ni plan B, ni plan C, solamente hay plan santa de Dios. Plan, voluntad santa de Dios. Plan de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos, Señor, como sacrificio vivo delante de ti. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Este es nuestro culto racional. Esto es lo que tú esperas, Señor, para que haya un pueblo preparado para ti, un corazón listo, dispuesto para tu plan, Señor. Tu voluntad, sea lo que sea, yo me regocijaré en Jehová. Yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. A ti yo me rindo, te adoro también. Amor absoluto. Amén. Amén. A ti yo me rindo. A tu plan, Señor. A tu voluntad, Señor. También.
yo confío que no haya entre nosotros un tipo de creyente como ese joven que vino postrándose delante del Señor, diciendo, Señor, Señor. Y después retomó su vida y se fue triste. Se fue porque sus deseos eran mayores, sino que la voluntad, hacer la voluntad del Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre es mi agrado, es mi deseo, es mi carne, es mi bebida. Hacer su voluntad, no mi voluntad, su voluntad sea hecha. Que sigamos en los pasos de aquel que sabe agradar a Dios. Aquel que sabe hacer la voluntad de Dios. Pablo dijo de esta manera, por tanto procuramos también serle agradables delante de Dios, amados, que nuestras vidas sean presentadas delante de Él. No a nosotros, sino a su nombre la gloria y la honra. Yo me río